¿Quién dice que el cristiano no pasa pruebas? Como creyentes nos van a hacer grandes injusticias. Vivimos en un mundo caído y muchas veces el Señor, en su sabiduría, en su soberanía, Él permite que nos ocurran pruebas que llegan a nuestra vida, enfermedades, situaciones difíciles, situaciones injustas, escasez. Vamos a atravesar. El Señor Jesús avisó y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los creyentes sí pasamos situaciones difíciles y no es prueba de que el Señor se haya olvidado de nosotros o estemos solos, aunque a veces lo sintamos así y es normal. Pero cada vez más el Señor va trabajando en nuestra fe, nos va fortaleciendo para que lo podamos ver a Él en su gracia, en su poder, en su sabiduría, sosteniéndonos en medio de la prueba. A mí personalmente me acaba de suceder una gran injusticia. Ahí en una propiedad estaban queriéndonos imponer una deuda que no era nuestra y estaban a manera de casi de extorsión queriéndola cobrar y bueno, buscamos apoyo legal. Finalmente, con tal de no pelear, mejor llegamos a un acuerdo y se resolvió la situación. Pero por supuesto que nos van a hacer injusticias y nos van a llegar pruebas. Usted mismo ha vivido situaciones difíciles en su salud, situaciones difíciles en la provisión, desunión familiar, pleitos. Nos van a llegar pruebas. El mismo rey David pasaba pruebas y situaciones muy difíciles. Por ejemplo, en cierta ocasión su propio hijo se rebeló contra él y lo había perseguido queriéndole usurpar el trono, Absalón, de tal manera que lo sacó huyendo de la ciudad. Y él escribe en el Salmo 3, oh Jehová, mire, son palabras como de dolor emocional. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Así que empieza el rey David a quejarse de esa situación y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Salmo 3 nos describe esas palabras de David confiando en el Señor. Pero ¿sabían ustedes que en realidad el rey David era un profeta que escribía proféticamente a nombre de Cristo Jesús? Es decir, a Jesús se le llama el Hijo de David. Nuestro Señor Jesús bien podría ser el verdadero autor de este salmo. Si usted agarra las palabras del Salmo 3 y las aplica a Cristo, nos vamos a dar cuenta que en realidad es Jesús el que dice estas palabras. Por ejemplo, imagínense la situación que vivió Jesús diciendo que se han multiplicado sus adversarios, todos los que no creían en él, todos los religiosos que lo perseguían y que decían: ya no hay salvación para él, ¿verdad? Porque lo llevaron a la cruz, lo ejecutaron. Pero Jesús, imagínense a Jesús diciendo: mas tú, Jehová, eres escudo, diciéndole al Padre alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Se acuerdan cuando clamó el Señor al Padre? Decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después decía: consumado es. Si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Recordemos qué precioso cómo el Señor Jesús fue levantado de esa tumba. No se quedó ahí, el Señor lo levantó, lo restauró. Y donde más claramente se ve esto de la resurrección es en el versículo 5. Imagínense a Jesús diciendo: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Aleluya. El Señor Jesucristo no se quedó en esa tumba. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo en él. Y luego en el versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. La oración de Jesús hacia el Padre, pidiendo que lo defendiera de todos esos enemigos y que al final lo levantara de la muerte y bendijera a todo el pueblo de Dios a través de él. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Saben, hermanos, que así como este Salmo 3 habla proféticamente de los sufrimientos, de la muerte y de la resurrección y de la gloria de Cristo Jesús, nosotros los cristianos espiritualmente estamos unidos a Cristo. Así que este salmo también puede estar en boca tuya. Tú también puedes orar con las mismas palabras. Siempre que veas un salmo, recuérdate que al mismo tiempo que son las palabras de David, el salmo también bien seguido son las palabras de Jesús. Y el salmo también son las palabras del cristiano, porque Jesús y los cristianos estamos espiritualmente unidos.
Van a haber ocasiones en el Salmo en que David está diciendo que Él es justo, que Él es santo, que Él es inocente. En realidad, recuerde, está hablando de Jesús. Pero también está hablando del cristiano que ha sido justificado. Así que usted puede apropiarse de las palabras de los salmos. Otras veces el salmista va a estar confesando sus pecados. Y decimos, ¿y cómo es que Jesús va a estar confesando pecados si Él nunca pecó? Lo que pasa es que acuérdese que Jesús se echó encima nuestros pecados. Y como sumo sacerdote nuestro, parte del rol de Jesús es confesar los pecados de su pueblo para que sean perdonados. Y así es como podemos interpretar mesiánicamente las palabras de los salmos. Pero volviendo al Salmo 3, ¿cómo puede este Salmo 3 darte a ti esperanza en medio de la situación que estás pasando? Bueno, yo veo algunos elementos. Por ejemplo, primero, el salmista confiesa sus temores y se queja con el Señor. En los primeros 2 versículos, Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Usted le puede decir al Señor, reconocer con sinceridad, Señor, de verdad, mira esta situación que me está pasando. Pero en segundo lugar, expresa su confianza en el Señor. Mira el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo. Yo confío que tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres el que me va a levantar. Tú eres el que me va a reivindicar de toda esta injusticia. Yo confío en ti. El siguiente elemento es recordar en el pasado cuántas veces Dios nos ha levantado. Versículos 4 y 5 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Está hablando del pasado, ¿verdad? Se está acordando. Yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Recordarnos en el pasado cuántas veces Dios te ha sacado es algo que va a fortalecer tu fe y te va a ayudar a confiar en el Señor. En el versículo 6, Él experimenta victoria sobre sus temores. Así que mire qué bonito cómo va, ¿verdad? Confiesa sus temores, confía en el Señor, se acuerda en el pasado, tiene victoria sobre esos temores. Versículo 6, no temeré. Por más ejércitos que anden contra mí, que pongan sitio contra mí, yo estaré confiado, porque el Señor ya me dio la victoria sobre mis temores. Ahora en el 7 podemos orar pidiendo al Señor que nos ayude en nuestra situación. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Cuando usted ya no tiene temor, usted ora diferente. Usted ora convencido que el Señor va a obrar a su favor. Usted ora recordando las promesas de Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Está tomando algunas promesas, el versículo 7, y aplicándolas a su oración, confiado que el Señor le va a responder. Y terminamos dándole la gloria a Dios. Versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Confesando prácticamente que el Señor se va a glorificar y nos va a bendecir. Así que tome el Salmo 3 como una guía para su oración cuando estés afligido.